Hola, somos Carlota Fernández y Andrea Gutiérrez, alumna y profesora de la Universidad de La Rioja, aquí en España, y vamos a presentar nuestro trabajo titulado Propuesta de intervención en el contexto escolar de una alumna con cáncer, del diagnóstico al duelo. Este es el inicio que vamos a seguir: introducción y justificación, objetivos, marco teórico, propuesta didáctica, discusión, limitaciones y líneas futuras, conclusiones y referencias bibliográficas. El diagnóstico de cáncer aparece en la vida de un estudiante como una disrupción significativa, tanto en su vida personal como en su trayectoria educativa, ya que se tiene que sumergir a un proceso de cuidados, de tratamientos, y eso hace que se aleje de su entorno, en este caso del social y el escolar. Hemos centrado el estudio en los procesos de diagnóstico, reincorporación y duelo, con el fin de entender y comprender cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los protocolos, cuál es el papel de los profesionales que intervienen, de la familia, de asociaciones existentes. En el caso de La Rioja Faro, que es la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, y también lo hemos querido estudiar porque consideramos que es un tema poco tratado, para saber cuál es la formación del personal docente y para saber cuál es la normativa que cubre este tipo de casos en los que el alumnado no puede acudir a clase por enfermedad. Hemos establecido un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general consiste en analizar una situación en la que la alumna ha sido diagnosticada de cáncer y tiene que abandonar su rutina escolar. Y los objetivos específicos es abordar el procedimiento a seguir tras el diagnóstico, es decir, conocer los protocolos, investigar sobre los procesos de diagnóstico, reincorporación y duelo y la formación del profesorado para hacerles frente, y crear una propuesta didáctica para dar respuesta a todo lo anterior. Por tanto, este trabajo es una demostración de cómo ha de ser tratada una enfermedad como el cáncer en el aula, con el fin de preservar el derecho de la alumna a la educación, entendiendo la educación como derecho reconocido, pero también como evolución, como desarrollo, como mejora. Pero claro, ¿qué ocurre cuando este derecho se ve truncado por una enfermedad como es en este caso el cáncer? El diagnóstico del cáncer llega en un momento en el que la escuela es su principal medio de desarrollo y socialización, actúa como una institución normalizadora del proceso y es parte de su actividad habitual. Desde el centro lo que se hace es respetar la confidencialidad, es decir, se cuenta lo que la familia quiere que se cuente, se establecen vías de comunicación y se realiza un acompañamiento, en este caso por medio de FARO, de las medidas de atención a la diversidad de los propios profesionales y del programa de atención educativa domiciliaria o PAE. También hay que tener en cuenta que el alumnado ya va comprendiendo cuáles son los síntomas, cuál es su enfermedad, cómo va a afectar a su calidad de vida, y saben pues que van a ser hospitalizados y el tipo de tratamiento que van a recibir. Por eso se crean servicios educativos tanto en el ámbito hospitalario como en el hogar. Después, progresivamente, se reincorpora al centro de nuevo tras un proceso de convalecencia, tratando de reducir al mínimo imprescindible la hospitalización para que se vuelva al centro de referencia. La meta, obviamente, es curar el cáncer, pero también que vuelva a retomar su desarrollo personal y social. Y esto se realiza gracias a las aulas hospitalarias, las instituciones educativas, los profesionales, como hemos dicho anteriormente, los profesionales de salud y asociaciones como FARO o la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. La reincorporación tiene que estar adaptada al tiempo de recuperación, a la etapa educativa evolutiva, a la edad, a la enfermedad, y hay que tener en cuenta que es muy importante que se produzca porque transmite un mensaje de perspectiva de futuro y también un sentimiento de pertenencia. Finalmente, puede o no tener lugar un proceso de duelo, si se realiza o sea, si tiene lugar el fallecimiento de la persona. Los niños y las niñas en esta edad ya entienden que las funciones corporales se detienen, que es algo que no se puede cambiar, que le ocurre a todo el mundo, incluso que le pasa a uno mismo. Al fin y al cabo, el luto y el duelo son sentimientos y formas de vivencia social dramática y hay que afrontarlos como tal, pero tiene muchas posibilidades de expresión. Sin embargo, la psiquiatra Kabler-Ross estableció 5 etapas del duelo, que son la negación, que es cuando la persona rechaza lo ocurrido; la ira, que es cuando se produce un enfado, ya sea hacia uno mismo o hacia el resto; la negociación, que es cuando se realiza una reflexión interna y la persona se prepara para aceptar lo ocurrido; la depresión, que es cuando el dolor, o sea, el enfado es transformado en dolor; y la aceptación, que es cuando se vive y se asume la pérdida. Como hemos dicho, hay múltiples posibilidades de expresión, por eso hay que hacer una adaptación psicológica al fallecimiento para que cada persona encuentre su forma de aceptar la pérdida, teniendo en cuenta que las manifestaciones más comunes a su edad, con 11 años más o menos, son ansiedad, llanto, miedo, culpa, y que el protocolo es: la familia comparte la noticia es trasladada al centro y en el centro se comunica a profesionales, a compañeros y compañeras, familias, etc. En nuestro caso, hemos inventado un caso ficticio de una alumna llamada Marta, que tiene 11 años y acude a un centro de aquí de la ciudad de Logroño.
El centro es una comunidad de aprendizaje, por lo que vela por la transformación realidad o sea, por la transformación de la realidad y de la sociedad educativa y social. Marta ha sido diagnosticada de leucemia linfoblástica aguda, que es un tipo de cáncer que se origina en los glóbulos blancos de la médula ósea, es decir, en los linfocitos, y una vez obtiene su diagnóstico es hospitalizada en Zaragoza porque en Logroño no hay ingresos de larga estancia, por tanto es hospitalizada en Zaragoza, acude al aula hospitalaria del Miguel Servet de Zaragoza. Al regresar a su casa se realiza el PAEZ, acude progresivamente de nuevo al centro, es decir, se reincorpora, tiene una recaída precoz y fallece, lo que desencadena un proceso de duelo tanto para familiares como amigos, como compañeros y compañeras. Por tanto, los objetivos son ayudar a estas personas implicadas, coordinar la relación de Marta con su clase, conocer el protocolo, intentar adoptar una actitud lo más positiva posible y desarrollar habilidades personales. Las metodologías y los recursos varían en función de la actividad que se estén llevando a cabo y hemos dividido, como hemos explicado anteriormente, en diagnóstico, reincorporación y duelo, el calendario escolar. Marta es diagnosticada en octubre, por tanto, se hacen actividades y dinámicas para que las personas se vayan adaptando a la nueva situación antes de que Marta sea ingresada para recibir el tratamiento y se hacen diferentes actividades. Principalmente se hace una analogía de la clase con una orquesta en la que cada persona es un instrumento y para que Marta pueda ser el corazón de la orquesta. Es decir, Marta es el tambor, es el corazón de la orquesta, marca el pulso, marca la fuerza. Por tanto, se realiza una caja tambor en la que Marta y sus compañeros llenan de recuerdos, de fotos, de dibujos, de cartas para que ella lo pueda consultar en el hospital. Del mismo modo, se realiza un buzón, bueno, un buzón para que se lleve Marta al hospital y otro para que se quede en clase, para simbolizar que cada lunes de asamblea seguirán en contacto. Y esas son las dos actividades más representativas de este calendario, pero ya podéis observar en el calendario que hay diferentes actividades. Después, en la reincorporación, como se hace de forma progresiva, se entiende que existe un bloqueo emocional y se hace la bolsa de las emociones. La bolsa de las emociones consiste en que a cada alumno se le da una cartulina y cada cartulina está asociada a una emoción y tienen que escribir cómo se sienten. Después la maestra lo lee en alto y ellos pueden aconsejarse en grupo, validar las emociones del resto, sentirse escuchados y escuchadas. Y por último, la caja tambor se puede transformar en una caja de recuerdos si se produce el duelo y como también pilla con el fin de curso escolar, lo que se hace es hacer mini tareas que puedan facilitar el proceso de duelo, como es en este caso la misión positiva de la semana. Son pequeñas tareas que están formuladas de tal forma en la que parece que Marta es la que les pide hacer algo que a ella siempre le gusta hacer. De esta forma la recuerdan, la tienen presente y están continuamente en relación y en contacto con la compañera, aunque ella ya no esté. Como es un proceso que no aprenden un contenido como tal, es difícil evaluarlo, pero sí que podemos hacer un seguimiento con cuestionarios, tanto durante el proceso como al final, y pues nos sirve para evaluarlo el ver que se han cumplido los objetivos del principio, que se ha respondido a una necesidad y que han adquirido aprendizajes significativos y habilidades. Del mismo modo, las ideas de los estudios iniciales han visto apoyadas en los resultados. El éxito puede ser pues, por las diferentes metodologías, por las habilidades que se desarrollan, por las ganancias que obtienen y se ha podido evidenciar todo lo que se decía en los estudios iniciales. Las limitaciones pueden ser la duración, los horarios, incluso la disposición y colaboración de las familias. Y en un futuro se podría estudiar pues, el duelo, hacer otra programación o, dependiendo de cada caso, adaptar. En conclusión, se ha cumplido tanto el objetivo general como los específicos, a pesar de la complejidad de aplicar este estudio en primaria. ¿Por qué es complejo? Porque a veces es un tema tabú, las familias no están de acuerdo, los niños y las niñas no están abiertos a este tipo de temas, pero cuando una compañera tiene este tipo de problemática o este tipo de diagnóstico, hay que hacerle frente. Por tanto, consideramos que ha sido un trabajo interesante, a la parte duro, pero que ha merecido la pena para saber cómo afecta el diagnóstico, cómo debe ser la formación del profesorado, cuáles son las pautas comunes, el protocolo en este caso de La Rioja, y por qué son tan importantes asociaciones como Faro. Sobre todo para saber que el profesorado ha de estar formado y que nosotros realmente somos los verdaderos y las verdaderas directores y directoras de la orquesta. Es decir, de nosotros depende de que el protocolo se cumpla, de que el alumnado esté en compacto, que sea un buen grupo y que no se pierda en ningún momento la relación. Estas son las referencias que hemos utilizado. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado nuestra intervención.